Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Daniela Pinilla Tangoa, estudiante de la maestría en Psicología Comunitaria del curso Modelos de Intervención. Hoy me encuentro con Ana Mitzi, mucho gusto, Daniela. Ana Mitzi Cabezas Arbeláez, soy psicóloga, estudiante de cuarto semestre de la maestría de Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Universidad Javeriana de Cali. Tengo experiencia, me gradué del pregrado en el 2017 y desde que me gradué he trabajado con población vulnerable. A partir del 2020 tengo experiencia con población víctima del conflicto armado, trabajando en la unidad para la atención y reparación integral de las víctimas en el proceso de reparación colectiva. Y pues es un gusto estar acá contigo y responder a esas preguntas. Bueno, entonces nosotros en el curso estamos realizando una propuesta donde el tema principal es la violencia armada en Colombia, la problemática como tal. Son las víctimas del conflicto armado, pues que son grupos de personas que han sido afectados durante mucho tiempo acá en Colombia. Tú que tienes la experiencia, pues lo sabes y lo conoces muy bien. Nosotros planteamos un modelo para esa propuesta, que es el modelo de construcción sociohistórico, que trata de desarrollar buenas prácticas sociales, valores, normas e intervenciones favorables para el entorno, ya que está en constante cambio y evolución a medida de las condiciones sociales y culturales, donde busca contrarrestar los miedos sociales con el objetivo de representar diversas alternativas para transformar la realidad que se vive en estos lugares para lograr una evolución y cambio, según Pérez. Desde tu experiencia, quisiéramos que nos contaras esa experiencia que has tenido con el trabajo de víctimas, de pronto cómo realizabas de pronto ese abordaje con esas personas vulnerables. Nosotros en el marco, digamos, de la reparación colectiva, hay una ley que nos acobija en Colombia, que es la ley 1448 del 2011, y están unos decretos ley que son el 4633, el 4634 y 4635, que son los decretos ley de reparación integral a pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, raizales, palenqueros y el pueblo rom. Entonces, pues digamos que esa ley nos da como unas directrices de cómo empezar ese proceso de reparación con las personas o comunidades afectadas por el conflicto armado. Entonces, desde la experiencia que he tenido, pues sabes que el conflicto armado es una problemática que viene desde hace mucho tiempo. Es un conflicto armado interno, un conflicto armado, y que eso ha perjudicado a las personas y a las comunidades. Entonces, ¿cuáles han sido las consecuencias de ese conflicto? Primero, se han alterado unas dinámicas sociales, se han alterado las prácticas culturales y colectivas de la comunidad, de las personas, ya sea campesinas, afro, de la comunidad que se ve afectada. Ha habido una afectación de autorreconocimiento y gobierno propio, ha habido una afectación en el territorio. Sabes que las comunidades indígenas tienen un lazo directamente con el territorio, y eso se ha visto afectado. Digamos que nosotros desde la Unidad para las Víctimas lo que abordamos en el proceso de reparación colectiva es primero pues destinar un recurso para poder fortalecer eso que el conflicto deterioró. Sí, entonces lo que hacemos es identificar cuáles han sido las afectaciones de esas comunidades o de la persona para poder tratar, porque no
entendemos como gobierno y como Estado que nosotros no vamos a poder remediar totalmente ese daño ocasionado por el conflicto armado, sino aportar un granito de arena para que esas víctimas del conflicto pues se sientan un poco reparadas, ¿sí? Hay muchos programas del Estado que le apuntan a eso, desde la unidad para las víctimas hasta la reparación individual y la reparación colectiva. Desde el Ministerio de Salud está el programa PATSI, que es un programa de atención psicosocial en salud a víctimas del conflicto armado. Está el Ministerio de Cultura, que desde su plan decenal de lenguas le apunta, digamos, a la recuperación de la lengua materna en la pérdida del conflicto armado, porque pues sabes que la presencia de los grupos armados en territorio causa que digamos, la comunidad haya dejado de hablar su lengua, porque el mismo confinamiento y demás, y las imposiciones de los grupos armados hacían que la comunidad no pudiera transmitir ese conocimiento. Entonces el Ministerio de Cultura tiene un programa que le apunta a fortalecer y a volver a nutrir el tema de lenguas maternas. Y así muchas entidades que le apuntan a eso, que están en el marco del SNARIP, que es el Sistema de Atención Integral a las Víctimas, que son todas las entidades del Estado que tienen la responsabilidad de aportar un granito de arena a las comunidades y personas directamente afectadas. La ley, pues como sabemos, la ley se extendió. Este año hay hasta el 29 de diciembre de este año se abrieron otra vez las declaraciones para que las personas que son víctimas y no han podido declarar puedan volver a declarar. Y pues desde mi experiencia en el trabajo con víctimas, te puedo decir que las víctimas son las que tienen el reconocimiento. Hay que valorar el conocimiento que tienen, la capacidad de resiliencia que han tenido estas personas y comunidades, porque pasar por un proceso, por este proceso de conflicto armado no es fácil. Es muy diferente uno que nunca lo ha pasado a ellos que ya lo pasaron. Es una situación complicada. Algunos de ellos tienen que trasladarse de su lugar y volver a retomar una vida en otro lugar. Entonces digamos que primero pues está el reconocer ese valor de resiliencia que han tenido de superar esa adversidad, y segundo, partir de las habilidades y demás destrezas que tiene esa persona o esa comunidad, y reconociendo que tienen unos aprendizajes previos y que tienen una capacidad para poder abordar toda la situación que se le ve. Entonces no sé si responde a la pregunta, pero yo creo que lo más importante de trabajar con víctimas es entender que ellos están sufriendo, que ellos siguen sufriendo, porque no es fácil. Hay víctimas, el conflicto armado ha dejado, pues hay muchos hechos victimizantes, sí, dice la ley, está el homicidio, la tortura, la violencia sexual. Hay muchos, y todo esto en el marco del conflicto pues es mucho más grande, ¿sí? Entonces digamos que el abordar a las víctimas es un poco complejo, porque si uno no lo sabe abordar, uno puede hacer acción con daño. Entonces pues el consejo más grande que doy es, primero, reconocer que ellos tienen su capacidad de resiliencia, ¿sí? Entender que estamos en el marco de un restablecimiento de derechos humanos y un restablecimiento de derechos internacionales humanitarios, ¿sí? Y a partir de eso, pues ya reconocer esas capacidades y pues darle un abordaje de lo social. Sí. Listo. Y de pronto, dentro de tu experiencia, ¿cuáles han sido de pronto las dificultades de pronto que se pueden presentar o se te presentaron a ti cuando fuiste de pronto a abordar a alguna víctima o algún proceso? De pronto, ¿qué dificultad a veces se puede llegar a presentar? O sea, desde la parte de pronto que a veces esta persona no se quiere abrir, o de pronto no todos son tan diferentes. De pronto, ¿qué dificultades nosotros nos podemos llegar a encontrar en un proceso de estos? Bueno, pues yo, aparte del trabajo con la Unidad para las Víctimas, yo trabajé con PATSI, que es un programa de atención psicosocial en salud a víctimas del conflicto armado. En ese proceso de atención que se tuvo,
identificamos que se le hacía atención a personas que hace 10 años, 20 años, 15 años habían pasado por ese tema de conflicto armado. Entonces digamos que ahí el Estado está un poco quedado en esa intervención. Pero lo que uno puede identificar primero, que uno no le puede volver a preguntar a la víctima qué fue lo que pasó. Eso es lo último que uno puede hacer. Entonces el abordaje con esas víctimas era, bueno, nos presentábamos, somos el programa del Ministerio de Salud, ¿sí? Estamos acá para hacer una intervención familiar, y digamos que algunas de las víctimas nos encontramos que ya en cierta medida han superado esos temas, ellos lo manifestaban, pero uno desde el análisis de psicología que uno hacía era que las problemáticas que tienen ahora son consecuencia de esos sufrimientos que existieron hace 15, 20 años en el marco del conflicto armado. Entonces lo que uno hace en esas intervenciones es intervenir la problemática actual sin nombrar tanto ese dolor, ¿sí? Sino dándole capacidades y herramientas de afrontamiento y demás que le ayuden a la víctima a superar. Lo más importante de todo es, cuando hablamos de revictimización o como se entiende como revictimización o como acción con daño, no es preguntarle a la víctima nuevamente cómo fue que sucedieron las cosas, porque solamente el preguntarle ya ocasiona otra vez el sufrimiento. El proceso que tienen las víctimas cuando van a tomar declaratorias es difícil, porque tienen que ir al Ministerio Público, ya sea la Procuraduría o la Personería, y tienen que ir a tomar una declaratoria, a contar qué fue lo que les pasó. Y a veces para las víctimas no es fácil, y llegar a otra entidad a decirle, bueno, cuénteme qué fue lo que pasó para entender por qué es víctima, eso no es coherente. Entonces digamos que la recomendación que yo doy es no llegar a la población víctima a decir, bueno, cuénteme usted por qué es víctima, no, porque la persona ya es víctima. Sí, y entonces ahí empezaríamos a hacer acción con daño, porque estamos volviendo a decirle, bueno, cuénteme qué fue lo que pasó, y volver a revivir ese dolor que no ha sido fácil. Sí, claro. Y digamos, desde nosotros estamos trabajando el tema del empoderamiento, o sea, digamos dentro de la propuesta, el empoderamiento, el tejido social, la participación. De pronto, desde tu experiencia, ¿qué se abordaron de pronto, o qué técnicas, o desde qué enfoque manejaban esos abordajes de pronto sobre esos temas específicos? Bueno, pues el empoderamiento y la participación, pues sabes que hay como te decía ahora, hay una ley, y la ley 1448 habla sobre la participación. Entonces ahí nos dice que se deben crear en cada municipio, departamento, se debe crear una mesa departamental de participación de víctimas del conflicto armado. Entonces, digamos que esos temas se abordan muy, muy como en el tema de, yo exijo como víctima que el departamento, la entidad territorial me cumpla, y por eso se crean esas mesas de participación. Siempre he dicho que la población víctima, así como cualquier otra persona, tiene, como te decía ahora, tiene sus habilidades y una capacidad de resiliencia, y más ellos que han afrontado una situación muy difícil, ¿sí? Porque digamos que la mayoría de esas personas que han pasado por ese tema del conflicto armado son personas que han transitado por muchos lugares y han tenido un asentamiento en cierto lugar. Entonces, digamos que hablar de empoderamiento y participación cuando ellos ya lo tienen es digamos que un poquito ahí, como no estoy tan de acuerdo con eso, porque ellos ya tienen el empoderamiento, ellos ya tienen la participación. Ya si vamos a hacer una intervención con ellos, sería fortalecer eso. Si vemos que algo está ahí, como que vemos en esa intervención, porque cada caso es particular, no podemos partir de la generalidad, porque cada persona tiene sus particularidades, pues entonces ahí ya entraríamos a fortalecer ese tema de participación y empoderamiento. En el tema del tejido social, claro que sí hay que fortalecer el tejido social, porque probablemente esas marcas del conflicto, ya sean las que sean, fracturaron ese tejido social. No es lo mismo una persona que nació y se crió, se educó en el Chocó, a una persona que se educa, se cría en Leticia.
son culturas totalmente diferentes y el desplazarse de Chocó a Leticia, pues hay unas fracturas de tejido social y que deben ser intervenidas. Claro. Bueno, y digamos ya finalizando, de pronto si nos podrías aportar un poco desde el modelo de pronto que nosotros elegimos de intervención, de pronto que nos puedas dar alguna opinión, alguna recomendación desde tu experiencia en el trabajo con las víctimas y que nos puedas aportar para esta propuesta. Bueno, según lo que entiendo de esta propuesta, es un modelo de construcción sociocultural, ¿cierto? Es entender esa historia y entender cómo está evolucionado, ¿sí? Y Sí. cómo está sufrido cambios. Entonces, yo creo que esto es como el modelo que siempre nosotros utilizamos como psicólogos, porque es entender esa realidad. Sí, entendemos que hay una historia detrás de esa realidad, pero también partimos de esa realidad. Y creo que ese es el modelo más adecuado que uno tiene que tener, porque bueno, entendemos que hay unos cambios culturales, sociales y demás, pero tenemos que entender esta realidad y partiendo de eso, de esas observaciones, pues ya hacemos esa intervención, que es lo que dice el modelo. Entonces a mí me parece lo más coherente, como te digo, no es lo mismo, sí, la víctima, pero no es lo mismo la víctima hace 15 años a la víctima en la actualidad, porque de pronto por esa capacidad de resiliencia ha pasado por diferentes cosas, entonces eso le ha permitido, digamos, fortalecerse. Entonces sí hay una historia detrás de esa víctima, pero ¿cómo es la realidad de esa víctima ahora? Y partiendo de eso es que hay que hacer la intervención. Listo, muchas gracias doctora Ana Mixi por su tiempo, por su espacio. Muchas gracias.